Nos visita en los estudios de Infobae TV Diego Giacomini, que cada tanto se pega una vuelta por acá, ¿eh? Es el director jefe de Economía y Regiones. Diego, bienvenido, sí. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andás? Bueno, un gusto. ¿Cómo pegó? Gracias por la invitación. ¿Cómo pegó el pronóstico del dólar a 18 a fin de año? Hasta Jorge Lanata ahí en una editorial. Lo vi en el Clarín, sí. Habrás tenido mucha repercusión de esa nota. Sí, he tenido repercusión. ¿Seguís con el mismo pronóstico ahora que el Banco Central movió algunas cuerdas? Sí. ¿Crees que básicamente sigo con el mismo pronóstico? Es más, de hecho, los pronósticos no los he cambiado desde el principio de año, siguen siendo exactamente los mismos en crecimiento, e inflación. ¿Vos a principio de año ya decías que el dólar llegaba a 18? Bueno, sí. No es poco, ¿no? Porque yo te digo la verdad, si a mí me preguntaban el dólar a fin de año, lo tenía más cerca de 14 que de 18. Porque decía, el dólar lo que va a hacer es acompañar la inflación, porque ya todo lo que estaba atrasado, el blue ya, digamos, corrigió. Y no tenemos un dólar hoy, si vos comparás los precios con el blue, no es un tipo de cambio muy desalineado con la economía. Es más, Argentina ya está barata con el dólar ahí a 14. Claro, lo que pasa es que la economía argentina, a medida que la propia economía argentina sigue monetizando, o sea, el Banco Central sigue emitiendo pesos, y a su vez la escasez de dólares aumenta y el BCRA pierde dólares, o sea, todo es muy dinámico, todo va cambiando día a día, semana a semana, mes a mes, y la situación va empeorando. Todos los precios suben, o sea, sube la leche, sube la carne, sube la ropa, también va a seguir subiendo el dólar. Sí, de todas formas, Capitanich el otro día insistió que los que insisten con, digamos, que los que hablan de esta cuestión de emisión monetaria y que la emisión genera inflación son los economistas ortodoxos, ¿no? Son los economistas de la vieja escuela, no es lo que ve el gobierno. Bueno, evidentemente el gobierno obviamente tiene otra óptica, me puede llamar como quiera, ¿no? Ortodoxo. No, creo que no se referían a vos. No, ¿sí? obviamente que no. A la mayoría de los economistas que hoy está diciendo, mire que si siguen con la emisión va a tener más presión inflacionaria y va a generar otro pico en el tipo de cambio. Lo que pasa es que la economía es una ciencia social. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente los pronósticos, muchas veces uno puede incurrir en errores en los pronósticos simplemente porque es muy difícil captar el comportamiento de la gente, que la gente cuando alguien toma una medida busca esquivar la medida, busca anticiparse, defenderse y genera contrarreacciones que son difíciles de captar a la hora de hacer un modelo. Pero, o sea, no es física que yo tiro la manzana y va a caer a determinada velocidad, según su peso, etc. Pero en lo que más se parece a una ciencia dura, para decirlo, es con la emisión monetaria y la inflación, y sobre todo en el mediano y largo plazo. O sea, esto no se discute más en ningún país del mundo. Por eso todos los bancos centrales tienen programas monetarios que están institucionalizados, tienen reglas monetarias que siguen a rajatabla y todos se preocupan por mantener la inflación a raya. De hecho, todos los países de la región, desde 2003 a 2009, han tenido la misma inflación que desde 2009 al 2014, que ronda, según el caso, entre 3 y 6%. Yo creo que lo más fuerte en este caso es Brasil, porque Brasil en los últimos meses, días te diría, fue noticia porque cayó en recesión. O sea, tuvo, digamos, 2 trimestres consecutivos de caída, la producción también ha caído, y esto justo antes de las elecciones presidenciales. Entonces, vos decís, bueno, es culpa de Dilma Rousseff y de las políticas de Dilma Rousseff. ¿Qué es lo que hizo el Banco Central de Brasil este año? Subió la tasa de interés. ¿Por qué subió la tasa de interés? Porque se le estaba desbordando la meta de inflación. Porque la inflación se estaba yendo de mambo, digamos, ¿no? Estaba al tope de la meta que se había fijado el Banco Central. Les importó más mantener la inflación a raya y que no se desborde que la elección presidencial de octubre. Bueno, es impresionante, ¿no? Porque Dilma Rousseff también podría haber dicho, ¿saben qué? Si hay 3-4 puntos de inflación no me importa, yo necesito que haya actividad, gano la elección y después veo. Y no lo hizo. Bueno, eso es dos cosas hay que remarcar de eso, que es muy importante lo que decís. Primero, eso está mostrando independencia del Banco Central. O sea, el Banco Central sigue con su tarea, que es preservar el valor de la moneda, y está separado del ciclo político, del ciclo eleccionario, y Dilma Rousseff no levanta el teléfono y dice, che, bajame la tasa Selic porque tengo que ganar las elecciones. Eso punto número uno. Punto número dos, que también es interesante, ¿cuál es el hecho? Es que Brasil está entrando en recesión con presiones inflacionarias, porque para decirlo de alguna manera, Brasil en los últimos años, después de Lula,
se argentinizó. ¿Qué quiere decir esto? En materia fiscal dejó de respetar a rajatabla las leyes de solvencia fiscal que había puesto originalmente Cardoso y después siguió Lula. Es más, antes cumplía holgadamente con las metas, ahora las está cumpliendo con maquillaje contable a través de movimientos financieros con el BANDES, con el Banco de Desarrollo. O sea, está cumpliendo la meta fiscal de manera trucha. Brasil, para decirlo. Argentina, que recurre al ANSES o al Banco Central. Exacto, mucho más chiquito que el caso de Argentina. O sea, entonces Brasil está entrando en una faceta de menor nivel de actividad sin que caiga la inflación porque se argentinizó. Y el tercer punto es importante, esto de la independencia del Banco Central, que tampoco se discute en ningún lado. Y esto viene el caso de lo que pasó de Argentina con el fallo de Griesa y Estados Unidos y Obama. O sea, el que pensaba que Obama iba a levantar el teléfono y decirle a la Corte Suprema de Justicia, tomen el caso de Argentina, está equivocado, porque institucionalmente están muy separados. La Reserva Federal de Estados Unidos, de 1945 a la fecha, ¿sabes cuántos presidentes tuvo? 7. O sea, tuvo 7 presidentes en los últimos 70 años casi. Los mismos que nosotros en los últimos 10 más o menos. Argentina desde esa fecha acá tuvo 55 presidentes del Banco Central. ¿Qué quiere decir? Que cuando hay políticos en el ejercicio del poder en Argentina, no importa si son de facto, de qué partido político, si son democráticos, ¿qué pasa? Si el Banco Central no imprime la cantidad de billetes que el Poder Ejecutivo necesita para financiar el gasto público y el déficit fiscal, lo cambian, no hay independencia. Por eso no es casualidad que Argentina, de 1970 a la fecha, cambió 6 signos monetarios, porque cambiamos uno en el 2002, hay que recordarlo, y le sacamos 13 ceros a nuestra moneda. O sea, simplemente pagamos la cuenta de las fiestas malas que hacemos. Diego, para ir cerrando, me gustaría proyectar cómo viene este fin de 2014. Recién hablaba con Jorge Todesca y me decía, yo creo que se va a evitar llegar a una situación similar a la de enero, o que no vamos a tener otro escenario como el de enero de este año. Vos no sos tan optimista en ese sentido. No, yo no soy tan optimista. ¿Por qué? Primero porque si miramos el punto de partida de ahora con respecto a esta misma situación del año pasado, o sea, previo a lo que dio origen en enero, todos los fundamentos de la economía de hoy en día están peor que hace un año atrás. ¿Qué quiero decir? Hoy en día tenemos un superávit comercial de 5.000 millones de dólares anuales, el año pasado teníamos de 10.000, hoy tenemos más déficit fiscal, hoy tenemos más gasto público, hoy tenemos más emisión monetaria, hoy tenemos más inflación, teníamos 25, hoy tenemos 40, hoy tenemos más expectativas de inflación, hoy tenemos más expectativas de devaluación que hace un año atrás, hoy tenemos menos reservas que hace un año atrás, hoy tenemos más dólar blue, más caro que hace un año atrás y más brecha cambiaria que hace un año atrás. Entonces, ¿y qué está haciendo el Banco Central en estos momentos? Está deslizando el tipo de cambio de manera parecida a lo que lo deslizó en el segundo semestre del año pasado. O sea, si seguimos haciendo lo que estamos haciendo, muy probablemente el dólar cerraría este año, el oficial, es una decisión de política, puede cambiar, yo no tengo la bola mágica, entre 9.30 y 9.50. No alcanza. Ya el tipo de cambio real en estos momentos está igual que en diciembre del año pasado. O sea, va a estar más bajo, no alcanza. Eso con todos los fundamentos y con 100.000 millones de pesos que faltan emitir, muy probablemente yo creo que nos pueda llevar a un acontecimiento parecido al de enero nuevamente. Pero, como ya es la segunda vez, el público ya aprendió de la lección, ya formó expectativas al respecto, ya sabe cómo comportarse, ya sabe qué hace el gobierno, y a su vez todos los fundamentos están peores, como mencioné previamente, es probable que si el Banco Central quiere tomar el toro por las astas de vuelta y controlar la situación financiera como lo hizo en enero, va a tener que devaluar en un día más que lo que lo hizo en enero y va a tener que subir la tasa más de lo que lo hizo en enero. Hay que ver si el Banco Central lo deja. Hay que ver ahí la guerra que hay entre... Si el gobierno, ¿no? Si el gobierno, me equivoqué.
si el Ministerio de Economía deja, llegado el momento, hacer eso al Banco Central, porque está muy claro que, a ver, el Banco Central subió la tasa en ese momento y la inflación interanual empezó a subir. Y las expectativas de inflación y las expectativas de devaluación, ¿qué es lo que importa? Importan más las expectativas que el dato del día. Nunca se calmaron. Entonces el Banco Central capaz debería haber subido un poco más la tasa, no sé, pero lo que está claro es que no la debería haber bajado. Y la bajó, y ahí hay que ver si es por convicción del Banco Central o por presión del Ministerio de Economía. Yo creo que hubo mucho de esto último. ¿Es posible que no llegue con esta tasa a fin de año? ¿Que necesite empezar a tocar de nuevo? Porque va a haber que absorber pesos. Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque si nosotros vemos, es más, la liquidez del sistema bancario está subiendo, ese es otro tema, está subiendo la liquidez del sistema bancario, pero básicamente está subiendo apuntalada en Lebacs. Quiere decir que el sistema bancario está teniendo cada vez más Lebacs dentro de sus activos. Y justamente hablando con gente del sistema bancario me decía, tenemos muchas Lebacs, etcétera, etcétera. Y las tasas que está ofreciendo, si uno mira las colocaciones y cada licitación, uno tiene la sensación que van a tener que subir las tasas si pretenden absorber mayor cantidad de Lebacs. Son muy negativas. Las tasas de Lebacs, deflactadas por la inflación que publica el Congreso. 10 puntos negativas. 10 puntos negativas. Sí. Todas las tasas de interés, esto es importante, todas las tasas de interés ajustadas por inflación, como hay que mirar las tasas de interés, porque para que la entienda la gente, una tasa de interés de 14 no dice nada. Hay que ver cuánto es la inflación, cuánto es el aumento de sueldo, cuánto suben los precios, para ver cuánto es una tasa de interés. Entonces, la tasa de adelantos en cuenta corriente, la tasa de préstamos personales, la tasa de financiamiento tarjeta, las tasas de créditos prendarios, todas han caído en los últimos 12 meses y todas están en un rango de 0 o negativos. Y el nivel de actividad no reaccionó para nada, al contrario. Claro, pero cae, las ventas minoristas según CAME caen, la venta de automotores caen. ¿Por qué? Porque esto está muy documentado en la teoría económica, en la evidencia empírica. Bajar artificialmente las tasas de interés te dan resultados en el corto plazo. Te genera un sobreconsumo como pasó en el 2011, 2012 y principio de 2013. Luego empieza la fase negativa de haber bajado las tasas artificialmente y te genera cada vez más recesión, como está pasando hoy en día. Diego, un gusto, gracias por visitarnos. Gracias, Pablo.